Podemos abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, el verso 12. Las cartas del Señor Jesucristo a las 7 iglesias. Amén. Del Apocalipsis. Dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Jesús, Él se presenta de esta manera en el fin de los tiempos. Amén. En el libro de Apocalipsis. Él no se presenta como el Jesús que nosotros hemos visto, no hemos escuchado, hemos visto a través de películas, las historias de Jesús. No, Él se presenta como alguien que tiene una espada aguda de doble filo, es como una espada que corta de dos lados, que sale de su boca. Amén. Jesús estaba presentando así al pastor de esa iglesia en Pérgamo. Dice: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. En esta ciudad había un pastor que él servía a Dios. Él no negaba su fe. Él proclamaba su fe en Cristo abiertamente, aunque era una ciudad donde estaba el trono de Satanás. ¿Qué significa? Significa que ahí se cometían todo tipo de pecados. Y la idolatría era algo como que legal socialmente. Amén. Se practicaba todo tipo de culto. El paganismo era algo que se practicaba institucionalmente, o sea, el gobierno practicaba eso y las personas eran obligadas a tener que practicar la idolatría. Si te negabas, por ejemplo, a adorar otros dioses, podías morir, podían sentenciarte a la muerte. Así que hubo un hombre que se llamaba Antipas, que era un hombre que había sido consagrado como autoridad en la iglesia, había sido sacrificado por rehusar adorar otros dioses, por afirmar públicamente su fe. Entonces murió como mártir. Amén. Cuenta la historia que él fue puesto en un buey, ¿vale?, hecho de bronce, y había carbón encendido, y él fue puesto allí, ¿vale?, dentro de las llamas. Cuenta la historia que él murió de esta manera. ¿Por qué? Porque se negó a adorar o prestar culto a otros dioses. Y este pastor corría el mismo riesgo. Aún así, él no se negó. O sea, no negó su fe. Siguió proclamando su fe públicamente. Entonces, Satanás era el que gobernaba esa ciudad. Había sobre todo ahí una iglesia que era la iglesia de Satanás. Como hoy en día existe una iglesia de Satanás en Estados Unidos, ¿vale? Pero esta iglesia ahí era pública. Todo el mundo tenía que prestar culto ahí en este lugar. Y si eras contra, entonces te podían sentenciar a la muerte. Nosotros hoy tenemos que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque podemos profesar nuestra fe públicamente, sin impedimento. Podemos leer la Biblia, pero hay lugares donde no es permitido leer la Biblia, es ilegal. Amén. Entonces demos glorias a Dios.
El Señor le elogió por el hecho de que él profesara su fe públicamente, pero en el versículo 14 dice, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. O sea, Dios, el Señor Jesús, le había elogiado por el hecho de mantener su fe, pero el Señor tenía algo contra él. Es que en su iglesia había gente que creía en una doctrina que era una doctrina falsa, que es la doctrina de que nosotros podemos servir a Dios y servir también a las cosas del mundo. Podemos estar en la iglesia, pero de vez en cuando, si tenemos problemas, podemos ir a los ídolos, no pasa nada. Podemos ir al pueblo en los sacrificios, en las ceremonias, y comer también de estas comidas, participar en sus fiestas. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Yo estoy casado, ¿vale? Puedo tener un amante, pero solo tengo que ir al cura y confesarme. Y bueno, y el Señor me perdona. Puedo vivir doble vida. No pasa nada. Puedo practicar todos los actos que sean detestables a Dios, pero mientras estoy en la iglesia, no hay ningún problema. Entonces, esta era la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta que él fue contratado por un rey que se llamaba Balac. Balac le dijo, mira, yo te voy a dar dinero, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam le dijo, mira, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido, pero hay una cosa que sí te puedo ayudar a hacer. Vamos a incitarles a que practiquen la idolatría. Vamos a incitarle a que cometan fornicación. Así, ya que yo directamente no los puedo maldecir, pero vamos a crear esta forma de tropiezo para que ellos estén mal con Dios y entonces todas las maldiciones puedan venir a sus vidas. Era un profeta que estaba corrompido. Y hoy en día existen muchos así, que solo miran por su propio beneficio. Miran solamente por el dinero. Amén. Jesús le dijo a este pastor, yo sé que tú haces bien la obra que yo te he dado para hacer, pero en tu iglesia hay gente que vive de esta manera. Hay gente que cree en este tipo de enseñanza. Dice el versículo 15, de modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen la misma enseñanza. Este pastor permitía que hubiera un grupo de personas dentro de su iglesia que creían en doctrinas diferentes y que además eran falsas, porque permitían, las doctrinas de los nicolaitas es eso mismo, ellos creían en que uno podía estar fornicando, que uno podía adorar a otros dioses, y no solamente eso, sino que ellos impulsaban esas doctrinas, promovían esas doctrinas. Y el pastor de la iglesia lo dejaba. Bueno, tenemos que andar en amor, pues ¿qué vamos a hacer? Si ellos creen de esta manera, pues. Y entonces,
el versículo 16 dice, arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús le dijo a este pastor, te tienes que arrepentir, tienes que cambiar de forma de pensar, no puedes permitir estas cosas dentro de la iglesia. Si no, yo mismo, si tú no haces algo, si tú no confrontas a esta gente, yo mismo iré y castigaré a esta gente. Entonces es mejor que nosotros, como ministros, hagamos nuestro trabajo. Si no, el Señor va a tener que hacer la obra. Y es tremendo el caer en manos del Señor. Más vale caer en manos de los seres humanos que caer en manos del Señor. Amén. Dice el versículo 17, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Entonces el Señor nos anima a que permanezcamos hasta el final. Esta carta fue para esta iglesia, pero sirve igualmente para nosotros. Que analicemos nuestras vidas. ¿Amén? Que nos pongamos siempre a bien con el Señor. Que permanezcamos hasta el fin. Amén.